Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito de chismecito turco, dramas, novelas y por supuesto, parejas de ensueño. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sol, sonrisas y, obviamente, mucho cafecito turco. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos una vez más aquí conmigo, listos para sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, que como ya saben siempre nos tiene sorpresas guardadas. Hoy prepárense porque traemos un bombazo, de esos que hacen temblar los cimientos de la farándula turca. Un rumor que, si resulta ser cierto, va a cambiar la forma en que vemos a una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Estamos hablando, ni más ni menos, que de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis amores, Kerem y Hande. Han estado circulando rumores, cada vez más insistentes, prepárense. Sobre una posible boda forzada. Así como lo oyen. Boda forzada y al parecer, involucraría directamente al padre de Hande. No se imaginan el revuelo que ha causado esta noticia. Así que quédense hasta el final del vídeo porque vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada rumor que ha surgido en torno a esta impactante información. Vamos a sumergirnos en los entresijos de esta supuesta imposición familiar y a descubrir si hay algo de verdad detrás de este escándalo. Antes de continuar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de nuestros chismecitos jugosos, análisis profundos y las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Bien, mis queridos chismosos, hablemos de Kerem y Hande. Esta pareja, que saltó a la fama gracias a su increíble química en la serie Senkalkam, Love is in the Air, nos conquistó a todos con su romance tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación, llena de momentos dulces, viajes increíbles y muestras de afecto en redes sociales, se convirtió en un referente para muchos. Los fans de Anker, como se les conoce cariñosamente, estaban absolutamente enamorados de esta pareja perfecta. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, no todo es color de rosa. Después de un tiempo de felicidad y aparente estabilidad, los rumores de ruptura comenzaron a circular. Al principio muchos lo atribuimos a simples especulaciones, típicas de la prensa del corazón. Pero a medida que pasaba el tiempo y las señales de distanciamiento se hacían más evidentes, la preocupación entre los fans fue creciendo. Y ahora, para agregar más leña al fuego, surge este rumor explosivo sobre una boda forzada, orquestada por el padre de Hande. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Es posible que una figura tan importante en la vida de Hande como su padre, esté intentando influir de esta manera en su futuro sentimental? Para entender mejor la situación, vamos a analizar algunos puntos clave. Primero, es importante recordar que la figura paterna tiene un peso significativo en la cultura turca. Si bien la sociedad turca moderna está evolucionando, las tradiciones y el respeto hacia los mayores, especialmente hacia los padres, siguen siendo valores fundamentales. La autoridad paterna, aunque ya no es tan absoluta como en generaciones anteriores, aún conserva un fuerte arraigo, especialmente en lo que respecta a decisiones importantes como el matrimonio. Se espera que el padre sea el protector y guía de la familia, y su opinión, aunque no siempre definitoria, tiene un peso considerable. Ahora bien, ¿por qué el padre de Hande querría forzar una boda? Aquí es donde entran en juego las especulaciones y las posibles motivaciones. Algunos rumores apuntan a que el padre de Hande no estaba del todo de acuerdo con la relación de su hija con Kerem. Al parecer, existían ciertas diferencias y desacuerdos entre ellos. Estas diferencias, según fuentes cercanas a la familia, recuerden, todo esto son rumores, mis amores, podrían estar relacionadas con la forma en que Kerem manejaba su carrera, su estilo de vida, o incluso, atención, con la opinión del padre sobre el futuro profesional de Hande. Se dice que el padre de Hande siempre ha tenido una visión muy clara del camino que quería para su hija, y que la relación con Kerem, en cierto modo, podría haber interferido con esos planes. No olvidemos que la fama y la fortuna pueden traer consigo muchas complicaciones, y un padre protector, como parece ser el de Hande, podría estar preocupado por el bienestar y la estabilidad de su hija. Otra teoría aún más controvertida, sugiere que el padre de Hande podría estar buscando asegurar el futuro económico de su hija. Se sabe que Hande es una de las actrices más exitosas y cotizadas de Turquía, y su padre podría estar intentando proteger su patrimonio a través de un matrimonio conveniente. Esta teoría, aunque suena descabellada, no es del todo improbable en
Un mundo donde el dinero y el poder a menudo influyen en las decisiones personales. Podría haber un pretendiente con una posición social y económica aún más ventajosa, que a ojos del padre de Anne, representaría una mejor opción para asegurar el futuro de su hija y su legado familiar. Ojo. No estamos diciendo que esto sea cierto, pero en el mundo del espectáculo todo es posible. Recordemos que en las altas esferas de la sociedad, los matrimonios por conveniencia, aunque disfrazados de amor, siguen siendo una práctica común. Pero, ¿qué dice Kerem de todo esto? Hasta el momento, ni Kerem ni Anne han hecho declaraciones oficiales sobre estos rumores. Su silencio ha alimentado aún más las especulaciones y ha dejado a los fans en una incertidumbre total. Algunos interpretan este silencio como una confirmación tácita de la veracidad de los rumores, mientras que otros creen que simplemente están intentando proteger su privacidad y evitar alimentar el escándalo. El silencio, mis amores, a veces dice más que 1000 palabras. Podría ser que estén tratando de manejar la situación de manera discreta, lejos del ojo público para evitar mayores complicaciones. O tal vez, atención, estén esperando el momento adecuado para dar su versión de la historia y aclarar todos los rumores. Solo el tiempo lo dirá. Es importante recordar que a pesar de todo lo que se dice y se rumorea, no podemos tomar nada como un hecho hasta que haya una confirmación oficial por parte de los involucrados. La prensa del corazón a menudo se alimenta de especulaciones y rumores infundados, y es crucial mantener una actitud crítica y no dejarse llevar por la histeria colectiva. No olvidemos que los medios a menudo exageran y distorsionan la realidad para generar más interés y aumentar las ventas. Por lo tanto, hay que tomar todo con pinzas y no creer todo lo que leemos o escuchamos. La verdad, mis amores, a menudo se encuentra oculta detrás de una cortina de humo. Pero, volviendo al tema de la boda forzada, ¿cómo afectaría esto a la relación de Kerem y Anne? Si los rumores son ciertos, es evidente que esta presión familiar pondría a prueba la fortaleza de su relación. ¿Serían capaces de superar este obstáculo y mantener su amor a pesar de la oposición? ¿O sucumbirían a la presión y tomarían caminos separados? Esta situación, mis amores, es un verdadero drama digno de una telenovela turca. El amor contra la tradición, la libertad contra la obligación, la pasión contra la conveniencia. Un conflicto que nos tiene a todos al borde del asiento. ¿Será que su amor es lo suficientemente fuerte para vencer todos los obstáculos? Solo el tiempo lo dirá. Esta situación nos recuerda a algunos dramas turcos que hemos visto en la pantalla, donde las familias ejercen un control absoluto sobre la vida de sus hijos, obligándolos a tomar decisiones que van en contra de sus deseos y sentimientos. Sin embargo, la vida real a menudo supera la ficción, y la posibilidad de que algo así esté sucediendo en la vida de Kerem y Anne es realmente preocupante. Pensemos en esas historias donde la familia impone un matrimonio por conveniencia para salvar el negocio familiar o para mantener el estatus social. Un clásico. ¿Será que la vida de Anne se está convirtiendo en una de esas historias? Esperemos que no. Porque en la vida real, el amor verdadero debería prevalecer sobre cualquier imposición. Otro aspecto que debemos considerar es el impacto que esta situación podría tener en la imagen pública de Kerem y Anne. Ambos son figuras muy queridas y admiradas, y este escándalo podría dañar su reputación y afectar su carrera profesional. La opinión pública es voluble y un rumor como este podría cambiar la forma en que la gente los percibe. Recordemos que la imagen pública es un activo muy valioso en el mundo del espectáculo, y cualquier escándalo, por pequeño que sea, puede tener consecuencias devastadoras. Esperemos que este rumor no afecte la carrera de estos dos talentosos actores. Además, debemos tener en cuenta el bienestar emocional de Anne. Ser obligada a casarse con alguien en contra de su voluntad sería una experiencia traumática y devastadora. Esperemos que si los rumores son ciertos, Anne tenga la fuerza y el apoyo necesario para enfrentar esta situación y tomar las decisiones que sean mejores para ella. Porque al final del día, lo más importante es la felicidad y el bienestar de Anne. Esperemos que pueda encontrar la fuerza para seguir su corazón y no dejarse influenciar por las presiones externas. En este punto es importante recordar que Anne es una mujer fuerte e independiente, que ha luchado por alcanzar sus sueños y ha demostrado tener una gran determinación. No creo que sea una persona que se deje manipular fácilmente y confío en que tomará las decisiones que sean mejores para su felicidad y bienestar. Anne ha demostrado ser una mujer empoderada, que no tiene miedo de romper con las convenciones y seguir su propio camino. Esperemos que
Siga siendo así y que no permita que nadie la obligue a hacer algo que no quiere. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como fans ante esta situación? Lo más importante es mostrar nuestro apoyo a Kerem y Hande independientemente de lo que decidan hacer. Debemos evitar alimentar el morbo y las especulaciones, y centrarnos en enviarles mensajes de cariño y aliento. Demostrémosles que estamos con ellos, pase lo que pase. Enviémosles todo nuestro amor y apoyo para que puedan superar este momento difícil. Recordemos que son personas reales con sentimientos y emociones, y que están pasando por un momento difícil. Nuestro apoyo puede marcar la diferencia y ayudarles a superar esta crisis. Evitemos juzgar o criticar sus decisiones y respetemos su privacidad y sus tiempos. No olvidemos que detrás de las cámaras hay personas reales con vidas, sueños y sentimientos. Respetemos su privacidad y démosles el espacio que necesitan para tomar las decisiones correctas. También es importante recordar que no tenemos toda la información. Solo conocemos una pequeña parte de la historia, y es posible que estemos interpretando mal algunas señales. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y evitar sacar conclusiones precipitadas. No nos dejemos llevar por las apariencias y no saquemos conclusiones sin tener todos los datos. Recordemos que la verdad a menudo es mucho más compleja de lo que parece. En lugar de especular y difundir rumores, centrémonos en disfrutar de su trabajo como actores y en apoyar sus proyectos profesionales. Recordemos que son personas talentosas y trabajadoras, que merecen nuestro respeto y admiración. Demostrémosles nuestro apoyo viendo sus películas y series, y siguiéndolos en sus redes sociales. Reconozcamos su talento y celebremos sus logros. Y volviendo al tema de la boda forzada, es importante señalar que este tipo de prácticas son inaceptables en el siglo XXI. Nadie debería ser obligado a casarse con alguien en contra de su voluntad, y todas las personas tienen el derecho de elegir libremente a su pareja. El matrimonio forzado es una violación de los derechos humanos y no debería tener cabida en la sociedad moderna. Todas las personas tienen derecho a elegir a su pareja libremente y a construir su propio futuro. Espero que si los rumores son ciertos, Hande tenga la valentía de defender sus derechos y de tomar las decisiones que sean mejores para su felicidad. Y espero que Kerem esté a su lado para apoyarla y protegerla en este difícil momento. Espero que Hande encuentre la fuerza para defender su libertad y seguir su corazón. Y espero que Kerem esté ahí para apoyarla y brindarle todo su amor y apoyo. En definitiva, mis amores, esta es una situación muy delicada y compleja, que requiere de mucha cautela y respeto. No podemos tomar nada como un hecho hasta que haya una confirmación oficial, y debemos evitar alimentar las especulaciones y los rumores. Mantengamos la calma y esperemos a tener información oficial antes de sacar conclusiones. Y recordemos que lo más importante es el respeto y la empatía. Lo más importante es mostrar nuestro apoyo a Kerem y Hande y respetar sus decisiones. Recordemos que son personas reales con sentimientos y emociones, y que están pasando por un momento difícil. Enviémosles todo nuestro amor y apoyo y respetemos sus decisiones. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Cómo creen que afectará esto a la relación de Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún chismecito. Quiero saber qué piensan ustedes. Déjenme sus comentarios y compartan sus opiniones. En resumen, mis amores, el mundo del espectáculo turco está en llamas con este rumor de una boda forzada entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, orquestada supuestamente por el padre de Hande. Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de esta imposición familiar, el impacto que esto podría tener en su relación y en su imagen pública, y la importancia de mostrar nuestro apoyo a ambos en este difícil momento. Recordemos que no hay confirmación oficial y que es crucial ser cautelosos y respetuosos. Hemos hablado de la influencia paterna en la cultura turca, las posibles razones del desacuerdo del padre de Hande, y la necesidad de recordar que ambos son personas con sentimientos. Lo fundamental es enviarles mensajes de apoyo y esperar a que alguno de los dos confirme o desmienta la noticia. Pero profundicemos un poco más, mis chismosos. ¿Qué pasaría si en realidad, esta boda forzada, no es una boda forzada como tal, sino una propuesta de matrimonio con una condición oculta? Piénsenlo, el padre de Hande podría estar presionando sutilmente para que la boda se lleve a cabo,
no con amenazas directas, sino utilizando tácticas más persuasivas, como chantaje emocional o promesas de beneficios futuros. Tal vez esté utilizando su influencia en el mundo de los negocios para ofrecerle a Kerem oportunidades profesionales que solo se materializarían si se casa con Ande. Ajá. Aquí tenemos un nuevo giro en la trama. Una boda condicionada. O tal vez la presión no viene directamente del padre, sino de otros miembros de la familia, como tíos o abuelos, que tienen una visión más tradicional del matrimonio y consideran que Ande ya está en edad de sentar cabeza. La presión familiar, mis amores, puede ser asfixiante. Imaginen las cenas familiares, las conversaciones sutiles, las miradas de reprobación. Un verdadero infierno. Además, no olvidemos el papel de la prensa rosa en todo esto. Los medios podrían estar exagerando la situación y creando un drama donde no lo hay. Después de todo, un escándalo siempre vende más que una historia de amor feliz y sin complicaciones. La prensa rosa, mis amores, es capaz de inventar historias increíbles con tal de vender ejemplares. No nos dejemos engañar por las apariencias. ¿Y qué hay de los fans? La presión de los fans también puede ser un factor importante. Los fans de Anker están desesperados por verlos juntos y casados, y podrían estar interpretando cualquier señal como una confirmación de sus deseos. La presión de los fans, aunque a veces es positiva, también puede ser abrumadora y generar expectativas poco realistas. En conclusión, mis amores, la situación es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Hay muchos factores en juego y es difícil saber con certeza qué está pasando realmente. Lo único que podemos hacer es esperar a que Kerem y Ande hablen y nos cuenten su verdad. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo lleno de drama y chismecito turco. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de nuestro análisis. Gracias por su tiempo, su atención y su cariño. Ahora cuéntenme en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem lograrán superar esta situación? ¿Qué consejo les darían? ¿Qué piensan del papel del padre de Ande en todo esto? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate sano y respetuoso sobre este tema. No se corten. Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favorcito. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman el chismecito turco, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias y los análisis más jugosos del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.